Bien, entonces vamos a comenzar con lo primero que es tipos de datos, ¿ya? Tipos de datos que vamos a trabajar durante estadística, ¿cierto? Sobre todo la parte de estadística descriptiva. Así que vamos primero a ver esta parte y luego vamos a ir a la parte de ver cómo ordenar estos datos, cómo representarlos, que es justamente lo que les contaba que hace la parte de estadística descriptiva, es decir, uno se preocupa de primero de analizar estos datos, de tratar de ordenarlos de alguna manera, visualizarlos, y una vez que los tiene visualizados, es cuando tiene que, tiene que hacer la parte de analizar la estructura de los datos, es decir, la forma, las medidas de posición y todo eso que nos va a servir para que los datos nos hablen acerca de la variable que están modelando. Bien, entonces, en estos tipos de datos y frecuencias, lo primero que voy a partir es hablando de los tipos de datos. Y los tipos de datos, los primeros son los datos cualitativos, ¿ya? ¿A qué se refieren los datos cualitativos? Son aquellos que comprenden algún tipo de etiqueta o algún tipo de nombre, ¿cierto? Para identificar generalmente algo que es un atributo. Entonces, esto acá lo vamos a marcar. Un atributo puede ser, por ejemplo, la marca de algo o el color de algo, puede ser el gusto musical o puede ser, supongamos si hablamos de las películas más vistas, no sé, la película más vista durante los últimos 10 años, ¿cierto? Estamos hablando de un atributo. Y los datos cualitativos se pueden escribir en forma nominal o ordinal y pueden ser numéricos o no, ¿ya? O sea, puedo darle algún tipo de atributo numérico a algo clasificado. Por ejemplo, puedo hablar de tres colores de ojos, y los puedo ordenar, por ejemplo, en vez de decir, no sé, puedo decir que hay unos que son azul, café, verde, y le puedo dar algún tipo de valor aquí numérico, sin perder que se corresponde a una etiqueta, ¿ya? Entonces puedo decir, este puede ser el 0, el 1 y el 2. Eso no quiere decir que yo esté contando algo o que esté tratando el dato como cuantitativo, que es el que vamos a ver después, sino que más bien la etiqueta la puedo enumerar. También, por ejemplo, puedo hablar de otro dato cualitativo. Puedo hablar, por ejemplo, del amargor de algo. Entonces, eso lo puedo ordenar como poco amargo, muy amargo, así. Y a esto le puedo dar valores, ¿cierto? En escala para uno decir como ordenar también como que uno es mayor al otro. ¿Ya? Todo esto son, vamos a tratarlos como datos cualitativos, ¿ya? Y identificar si sus datos son cualitativos o cuantitativos, que es el que vamos a ver ahora, es súper importante a la hora de hacer un análisis, ¿ya? Previamente yo tengo que saber si mi tabla de datos o mi columna, que una tabla puede contener varias columnas con tipos de datos, tiene datos cualitativos o tiene datos cuantitativos, y dependiendo de eso es si yo puedo sacar cierta cosa o no, o cómo puedo visualizarlos. Entonces es súper importante primero saber, voy a trabajar con una columna que tiene este tipo de datos, o voy a trabajar con una columna que tiene otro tipo de datos, ¿cierto? Y identificar bien qué tipo de datos es los que va a trabajar. Entonces en este caso tenemos los datos cualitativos y por otro lado tenemos otro tipo de datos que son los datos
Cuantitativos, es decir, aquellos que requieren valores numéricos, indica cuántos o cuánto de hay de eso. Ya, por ejemplo, si hablamos de estaturas, por ejemplo, la estatura puede ser un dato cuantitativo, ¿cierto? O el peso, el ancho o alguna velocidad también puede ser. Todos estos son datos cuantitativos, ¿cierto? Requieren, no se pueden etiquetar, ¿ya? Porque requerir, por ejemplo, etiquetar una estatura, tendrá que etiquetar todas las estaturas y serían infinitas, ¿cierto? Porque tenemos entre medio números decimales, etcétera. Entonces, en realidad aquí lo que requiere es como el dato en sí es un número. En el otro el dato es una etiqueta. Así que eso es lo que va a cambiar de un dato a otro dato. Ahora, lo diferente, ¿cierto? Es que cuando trabajemos con datos cualitativos van a ser bien limitados las cosas que podemos hacer. Cuando trabajemos con datos cuantitativos se pueden sacar más medidas de posición, de variación, ¿cierto? Y eso porque los datos cuantitativos se pueden sumar entre ellos o se pueden dividir, ¿cierto? Se pueden multiplicar y los datos cualitativos no porque son etiquetas. Así que eso va a limitar un poco. Aunque los datos cualitativos son súper importantes hoy en día, sobre todo para una rama que se llama Machine Learning, donde se estudia cómo identificar una etiqueta. Es decir, yo a priori no conozco una etiqueta, pero puedo identificarla. Importante, por ejemplo, si ustedes conocen datos, no sé, por ejemplo, las series que ve una persona en Netflix, y de alguna manera uno puede etiquetar un grupo de esas series y otro grupo, y al formar esta etiqueta tú le puedes recomendar a esa persona otra serie que corresponda a las etiquetas que él suele ver. Entonces, ahí los datos cualitativos cobran una enorme importancia, sobre todo hoy en día, ¿cierto? Que tienen que ver como con gustos, con preferencias de música, de compras, etcétera, donde estos datos cualitativos se ordenan y se predice grupos donde tú le puedes hacer recomendaciones a alguien. Ya no es coincidencia, por ejemplo, que sus búsquedas en Google o conversaciones que tienen siempre van a tener que ver con alguna publicidad que le van a mostrar estas redes sociales que recopilan estos datos y que lo encasillan a la persona en un cierto grupo que tiene unas preferencias acerca de este tipo de etiquetas. Entonces, por ejemplo, si alguien habla mucho de un tema, ¿cierto? Que se relaciona quizás, por ejemplo, con alimentación, probablemente después tenga que ver como alimentación con ejercicio y le termino ofreciendo algo que tenga que ver con esa parte, ¿cierto? Así funciona más o menos como los etiquetados, y hoy en día hay muchos estudios sobre eso. Así que es importante también que los datos cualitativos, a pesar de que no se pueden sumar ni multiplicar ni nada, cobran otro tipo de interés y otro tipo de análisis que vale la pena hacer. Nosotros en este curso vamos a trabajar con ambos tipos de datos, cualitativos, cuantitativos, y además tienen alguna subdivisión entre ellos, que la tengo puesta acá como una rama, ¿cierto?, para identificar cómo se pueden, cómo se van cada vez más específicos, ¿cierto?, qué tipo de datos. Bien, hablamos de que tenemos dos tipos de datos aquí que son los cualitativos y los cuantitativos. Aquí tenemos ordinales, nominales, discretos y continuos. Voy a detenerme un poco en los discretos y continuos para hacer la diferencia. Cuando hablamos de cuantitativos y decimos que ¿qué significa que algo sea discreto? Significa que estoy contando con números enteros. ¿Y qué significa que sea continuo? Y es que estoy contando con números reales. Por ejemplo,
Si yo contara, para mí la variable fuera una variable cuantitativa y lo que yo estoy contando son la cantidad de personas que entran a un banco en cierto horario, todos los días voy y cuento esa cantidad de personas, voy a obtener un dato que es cuantitativo, pero que va a ser discreto, porque no voy a poder contar un día que, no sé, que hayan 3,5 personas dentro de esta fila, ¿ya? Entonces, ese dato, que a pesar de ser cuantitativo, va a pertenecer a esta parte de los datos cuantitativos, porque siempre va a ser un número entero, porque estoy contando personas. Se entiende entonces que hay una diferencia con uno y otro respecto a los datos. Cuando hablamos de variables continuas, podría perfectamente ser una estatura o podría perfectamente ser la velocidad, ¿cierto? Que son distintos. Y cuando hablamos de datos cualitativos, que es lo que tenemos acá, nominal y ordinal quiere decir que estos datos, estas cualidades se pueden ordenar, ya como la hablaba en el tema del amargor, por ejemplo, de algo, se puede ordenar desde poco amargo hasta muy amargo. Y nominal es que simplemente le doy una etiqueta a algo y no lo puedo ordenar. Por ejemplo, el color de ojos. Puedo ponerle un número, pero ese número no tiene ninguna importancia porque no tiene por qué ser, no sé, un color de ojo mayor al otro. ¿Ya? Así que ahí uno puede distinguir qué datos son cualitativos ordinales y cuáles son nominales. La idea es que no sé si importa tanto como en estos momentos identificar, por ejemplo, si estoy hablando de datos ordinales o nominales, pero sí importantísimo que a la hora de que trabajemos con tablas de datos, y es lo que vamos a empezar a hacer, uno tiene que identificar si su columna es cualitativa o cuantitativa, porque a partir de eso es que después podemos hacer algún tipo de análisis. Con eso me refiero a lo siguiente. Nosotros vamos a trabajar con esta estructura de datos, ¿cierto? Siempre vamos a tener una tabla, que es la tabla con la que vamos a trabajar. Hoy día la tabla que vamos a trabajar está dentro de Canvas, que más rato, o sea, en un rato más les voy a hacer que la descarguen y que la trabajemos en el R para ver cómo se carga. Pero generalmente lo que uno hace, ¿cierto?, es trabajar una tabla. Esta tabla tiene columnas aquí, etcétera. Cada columna representa un tipo de variable, ¿ya? Un tipo de dato. Por ejemplo, aquí puedo tener quizás datos cualitativos o cuantitativos, aquí, cualitativos. Aquí puedo tener datos cuantitativos y así, ¿ya? Puedo tener distintos tipos de datos dependiendo de la columna en que estoy trabajando. Pero la estructura que vamos a trabajar como para nosotros para hacer análisis estadístico debe cumplir con lo siguiente, o sea, una columna en particular debe tener solamente un tipo de dato. Entonces, en las tablas, las columnas contienen un tipo de dato, ya sea si este dato es cuantitativo o cualitativo, ¿cierto? Es solamente un tipo por columna. Pero una tabla puede tener varios tipos de datos diferentes por columna. Eso sí puede ser distinto. Y esta de acá, que es la cantidad de filas que va a tener una tabla, nosotros les vamos a llamar también observaciones, que es el término más estadístico para eso. Hoy día vamos a partir trabajando con una tabla bien sencilla porque va a tener solo una columna, ¿ya? Y va a tener una columna del tipo cualitativo. Pero más adelante, ustedes van a tener varias tablas combinadas. Cada vez que vayamos viendo más cosas, vamos a ir viendo
tablas más complejas, e incluso vamos a tratar de recorrer páginas que se dedican a tener datos ordenados de esta manera para que nosotros los podamos trabajar justamente también en el R. Bien, no sé si hay alguna pregunta acerca de lo que vimos recién. Ya, la diferencia entre ordinales y nominales es que los ordinales los podemos, son datos que a pesar de ser cualitativos, que marcan una cualidad, los podemos ordenar. Por ejemplo, yo hablé de amargor, o tú puedes hablar como del picor también, por ejemplo, ordenar distintos tipos de ají según su picor, y les puedes decir como estoy ordenando como del mayor al menor. Ya, eso significa que puedo de alguna manera ordenar esas etiquetas. Y el nominal no puedo ordenarlas. Por ejemplo, si hablo de marcas de autos, no podría ordenar esas marcas, sino que solamente les podría poner una etiqueta. Profe, Ujú. yo tengo una duda. Al momento de la escritura, eh, ¿la variable se define? Como por ejemplo, no sé, en el otro lenguaje uno coloca si es entero, la define como int, y si es flotante. eh, No, aquí automáticamente el R reconoce cuando le pasemos, nosotros al R le vamos a pasar la tabla entera, toda esta tabla, que puede venir en formato Excel o CSV, o puede venir en formato en el Stata, ¿cierto? Puede venir cualquier tipo de formato, uno le pasa toda esta tabla, se la entrega al R. Y el R lee esta tabla y lo que el R va a hacer automáticamente es cada una de las columnas tratarla como una variable y va a identificar si esa variable es cualitativa o cuantitativa. Ya, Entonces, perfecto. cuando empecemos a trabajar con eso, te vas a dar cuenta que cada columna nosotros la vamos a llamar, y nosotros podemos cambiarle después el nombre, eso son como cosas que vamos a ir viendo con el R, y le podemos jugar con los nombres de las columnas, que son cada columna una variable, pero básicamente eso lo hace solo, ¿ya? Sí hay cosas que más específicas que vamos a ir viendo, por ejemplo, cuando trabajemos con tablas con fechas, a veces hay que decirle al R cómo es la fecha, ya hay como decirle, como, mira, así se lee esta fecha, que son bien útiles cuando queremos hacer como alguna serie de tiempo. Por ejemplo, no sé, está la fecha en una columna y en otra fecha, o sea, en otra columna aparece cantidad de casos activos de coronavirus en Santiago. Entonces, claro, uno puede querer ver cómo es la evolución de eso en el tiempo. Así que ahí tendríamos que, vamos a ver esos casos también. Ya, pero sí, después de tu pregunta, claro, aquí el mismo R reconoce que es eso es un entero, un flotante o si es en el dato que sea cualitativo, que va a ser una etiqueta, va a reconocer que es una palabra. Un carácter. Gracias, profe. Ujú. Bien, entonces vamos a hacer una pequeña actividad. Voy a probar algunas cosas porque desde la próxima clase, o sea, la próxima semana, vamos a tener algunas actividades por Mentimeter y la idea es que participen porque eso lo voy guardando esa información. Esta, por supuesto, va a ser de prueba porque es la primera semana. Así que les voy a mandar de inmediato el código. Bueno, también recuerden que le había dicho que tenía que instalar R porque la segunda parte de la clase vamos a entrar ahí. Ya, entonces este va a ser más como de prueba. Lo voy a poner al tiro. Y la idea es que se acostumbren a cómo entrar y a reconocer cómo participar en algún
en alguna actividad de Mentimeter. Ya, si se dan cuenta acá, ustedes para entrar tienen que entrar a la página que está arriba y introducir ese código que aparece al lado y van a ver esta misma diapositiva que estoy viendo yo. Lo que pasa es que ustedes van a poder eh, mover ahí, ¿cierto?, el cursor en este caso, una actividad de ver si algo es cuantitativo o cualitativo y mover para un lado u otro según lo que ustedes piensen respecto a eso de ahí. Entonces, entren ahora, háganlo inmediato, ¿cierto? Y veamos el resultado de lo que hemos estado viendo recién sobre tipos de datos. 4, 2, 1, 3, 5, 6, 9. Entonces, este es como un tipo de actividad que se puede hacer. Lo que voy a hacer sin las otras también son como tipo de preguntas, como tipo quiz, como de 2 o 3 preguntas que ustedes van contestando con un tiempo. Y también esa información yo la voy guardando y después les va a servir como una bonificación también para sus evaluaciones y trabajos. ¿Ya? Y la dinámica siempre es la misma, o sea, ustedes entran a esta página, está el código arriba, lo introducen y responden lo que hay. En este caso esto es como, sin nota porque es más como de votación, ¿cierto? Como qué piensa uno que es algo o lo otro. Profe, pero no pregunta el nombre en ningún momento. No, porque este no es así, po. No es como de personal, sino que es más como votación general. Ya, pero los como tipo quiz, sí te va a preguntar y te va a hacer como que tengas como un pequeño registro de quién está contestando. Y también hay otro tipo de actividades que también vamos a hacer que es en grupos, ya que en grupos que se pueden como formar grupos y responder algunas preguntas. Y eso también el grupo tiene que registrarse antes para yo después saber eh, a qué grupo correspondía cada una de las respuestas, ¿ya? Y este no, este es como, es anónimo, ¿cierto? Uno puede contestar lo que piense respecto a lo que está viendo ahí. Bien, de lo que llevamos hasta ahora, ¿cierto? Vemos que la estatura sería un dato cuantitativo, lo cual está correcto, ¿cierto? Red social es cualitativo, sí, la red social preferida, ¿cierto? Porque ahí yo podría decir cuáles son las redes sociales, le pregunto a los millennials cuáles son y voy a anotar redes sociales y me va a quedar una tabla de datos que va a ser cualitativa. Las series de Netflix más vistas también serían cualitativas, ¿cierto? Porque al final son nombres de series y distinto sería como a la cantidad de veces que yo he visto una serie, que ese sería un dato cuantitativo. Pero si yo digo qué series he visto más, estaría hablando de un dato cualitativo. La cantidad de pulgas que tiene un perro es un dato cuantitativo, ¿cierto? Tengo que contarlas. Velocidad que avanza un T es un dato cuantitativo. Y el color de los ojos de estudiante de ODP es un dato cualitativo. Así que eso está bien ordenado ahí, ¿cierto? Como pueden ver. Y esta votación se hace como en promedio, ¿ya? Y también sirve para decir otras cosas. Yo la voy a usar también para hacer, por ejemplo, cuando se tenga que votar acerca de algo, de cuán de acuerdo está con algo o no. Y entonces así nos va a servir también para ir como recopilando información y que ustedes interactúen con esto. Bien, así que esta es la dinámica que van a aparecer en algunas clases. Generalmente voy a colocar 2 o 3 preguntas que van a responder, ¿cierto? Y respondiendo a lo que decía Joaquín, claro, cuando hacemos quiz acá, el quiz le pide que usted ingrese un nombre, y ese nombre ahí va a quedar registrado como quien lo respondió. Entonces,
Vamos a pasar ahora a la parte de un contenido más, que es la tabla de frecuencias, y vamos a empezar a hacer esa tabla de frecuencias en el R, y me voy a dedicar un poquito más del resto de la clase al R, porque necesitamos como ver varias cosas. Primero, cómo pasar el archivo al R, ¿cierto? Y después cómo abrirlo ahí. Y trabajar con todo el paquete que se llama Tidyverse, que es lo que vamos a empezar a ver hoy día. Entonces, vamos acá. La primera parte entonces de estadística descriptiva que vamos a ver es esto de tabular, hacer gráficos, ¿cierto? Comprender cómo se comportan los datos, partiendo por lo más básico que es cuando tengo un montón de datos que puedo hacer, los tengo que ordenar de alguna manera. Entonces, aquí la definición, ¿cierto? Dice que finalmente la estadística descriptiva lo que va es que usted sepa ordenar datos y, por ejemplo, lo que usted lee, no sé, en los periódicos, revistas, etcétera, cuando siempre que usted ve datos, generalmente ahora que a uno siempre está viendo datos, te ordenan datos, no sé, las noticias para mostrarte el día a día del coronavirus en Chile, ¿cierto? Te ponen datos, casos activos, cantidad, no sé, pues, de gente que lamentablemente ha muerto, o cantidad de casos que gente que se contagió, pero eso está todo ordenado de la forma está estudiado detrás, o sea, espero que el gobierno lo estudie detrás, pero está estudiado, ¿cierto?, de la forma mejor de visualizar esos datos, de visualizarlos y de que sean comprensibles para todos. La estética creativa es súper importante en ese detalle porque no está hecha para que uno le comparte información entre estadísticos, sino que está hecha para que uno muestre una cantidad de datos que son complejos de analizar y los muestre de alguna manera que sean fáciles de visualizar para cualquier persona, incluso una persona que no estudia estadística, tuviera la percepción de poder visualizar estos datos y comprender qué está pasando. La forma de ordenarlo y la forma de sacar descriptores de estos datos es lo que uno estudia en esta parte. Y es súper importante, porque si uno ve un montón de datos y una tabla gigante de datos, no tiene idea de qué está pasando, pero si te lo ordenan, y de alguna manera uno puede comprender y decir, ah, estos datos me están diciendo esto sobre este fenómeno, me están contando esta información. Y la forma de hacerlo, ¿cierto?, es visualizarlos bien. Me voy partiendo por lo que vamos a ver hoy día, que es una tabla de frecuencia, básico, ¿cierto?, cuando tengo un montón de datos. Imagínense que yo tengo este montón de datos que son las preferencias, ¿cierto? Se le montó un montón de gente qué bebida le gustaba tomar y yo solamente empecé a registrar, ¿no? Imagínense que hice esta encuesta, por ejemplo, en la calle. Fui a la calle y le preguntaba a cada persona, mira, dime qué bebida prefieres de esta que tengo acá, y me decía su preferencia y la empecé a anotar. Y yo muestro mis resultados. Estos fueron los resultados. Entonces uno dice, mira, parece que hay harta preferencia, no sé, por Pepsi, puede ser, hay poca por quizás Sprite, pero así mucho no me dicen nada de estos datos. De hecho, ni siquiera tendría que contar a cuántas personas aquí las entrevistaron, porque tampoco me lo dice. ¿Será que entre la Coca-Cola y la Pepsi hay gran diferencia? Tampoco lo sé. Tendría que empezar a contar, ¿cierto? Así que lo primero es que los datos tienen que estar ordenados y tengo que ver una forma de, de que me diga cuántos datos hay de cada uno, como mínimo. A eso se le llama una tabla de frecuencia. Y la tabla de frecuencia que vamos a ver es la primera, la más sencilla, que es que nosotros necesitamos clasificar estos datos. Es decir, necesitamos que aquí nos aparezca qué bebida es y aquí nos aparezca la cantidad, que nosotros le llamamos frecuencia. Ese resumen de datos es súper importante a la hora de visualizar estos datos de arriba, que a propósito, estos datos son del tipo cualitativos, ¿ya? En la preferencia de una bebida es un dato cualitativo porque le estoy diciendo como que prefiere tomar acerca de esta lista de bebidas. Entonces, si se fijan, lo que tenemos que hacer ahora, vamos a entrar aquí, ahí ha cerrado el Canvas, lo voy a abrir otra vez. Vamos a ir a Canvas
a la parte de módulos, y en la parte de módulos van a ver que por ahí aparece la clase. Entonces aquí estamos en Canvas. Vamos a ir aquí a ver a nuestra clase de estadística. Ahí. Bien, en módulos, al final tiene que aparecer la clase que estamos teniendo hoy día, está la PPT que estoy usando, y abajo el archivo que necesito que descarguen para esta clase, que es un archivo Excel que lo vamos a pasar al R. Entonces, descarguen este archivo por mientras, ténganlo en su computador porque lo vamos a usar, y vamos a ir al tiro al R a ver cómo se pueden leer estos archivos que están acá. Bien, por mientras abrí el R, voy a cerrar esto acá porque a ustedes el R se les abre de esta manera si no tienen ningún script. Así que primero descarguen el Excel que les contaba recién. Una vez que descarguen el Excel y después abren el R para que se les vea así, vamos a ver cómo cargar este archivo Excel. Guárdenlo en algún lugar que lo puedan encontrar, ya sea en sus documentos o en el escritorio para que después lo puedan encontrar. Recuerden que aquí abajo, esta parte que uno ve acá, le muestra los archivos de su computador. Entonces aquí es donde tenemos que buscar el archivo que acabamos de descargar. El archivo que hay que cargar sí está en módulos aquí. Es este archivo de acá. ¿Ya? Porque el de arriba es la clase que estamos teniendo ahora. El de arriba es la PPT que estoy usando para la clase y el de abajo es el archivo que necesito que descarguen. Por ejemplo, a mí, yo lo descargué en mi escritorio, entonces lo estoy viendo acá. Si se pueden fijar, aquí estoy viendo el archivo. La tengo ahí. Así que lo primero es que tienen que abrir el R, identificar dónde está ese archivo dentro de su computador, donde lo guardaron, y de esa manera vamos a poder pasarlo al R para que lo lea. Bien, vamos a abrir un nuevo script. Esto se hace aquí arriba, aquí. Un nuevo script, ya en esa parte que ven en la esquina superior
izquierda, ¿cierto? Ahí. Entonces, si uno lo presiona, ahí dice RScript y es lo que presiono para que me abra un script nuevo. Esto hace que esta pantalla se divida en dos porque arriba estoy usando el script y abajo tengo la consola. Consola que la puedo limpiar desde acá, también lo voy a anotar aquí. Otra parte importante de la consola. Con esto limpiamos la consola. Y si lo presiono aquí, ven que ahora queda limpia la consola, ¿cierto? Me borra como lo que viene en un inicio. Y entonces, recuerden que el R tiene dos partes, que la de arriba es el script donde escribimos códigos que después vamos a ejecutar, no se ejecutan inmediatamente, pero la consola son códigos que podemos ejecutar inmediatamente. Uno de los códigos que les voy a pedir que instalen inmediatamente es el de Tidyverse, que es el paquete que contiene todas las cosas que vamos a utilizar para el manejo de datos. Entonces vamos a colocar install package Tidyverse, entre comillas, así. Tal como lo tengo escrito de esa manera. Tienen que colocar ese código en la consola, ejecutarlo y de esa manera se les instala todos los paquetes que vamos a utilizar. Cuando le doy Enter ahí, esto me aparece todo eso ahí. Bueno, yo lo tenía descargado, así que probablemente a ustedes se les demore un poco más. Pero para ver si ya está descargado, recuerden que puedo ver acá los paquetes que tengo instalados, aquí. Pero fue una consulta. ¿Sí? Dígame. Lo que pasa es que me aparece en el R que no, como que no establece conexión. ¿Por qué pasa eso? Que no establece conexión. Sí, algo así. Eh, puede pasar porque esto requiere que el R tenga conexión a Internet, ¿ya? O sea, va a descargar el paquete. Entonces, puede pasar que quizás no lo tenga, no lo esté dando como permiso de conexión, ¿ya? En ese caso, si no te resulta de esta manera, para esta clase puedes usar el RStudio Cloud, que es como una versión online, y ver, recuerden, como es un problema de tu R, lo podemos ver fuera de la clase, ¿ya? Para no gastar la clase como viendo tu problema del R. Voy aquí a Claro, anotar claro. el R que puedes usar ahora, a ver el tiro. Es exactamente igual, pero es una versión en línea. Lo que pasa es que está un poco limitada, entonces por eso yo recomiendo que tienen que tenerlo instalado. Profe, ¿Sí? que ya descargué el Tidyverse, pero me aparece ahora como que varios paquetes en la parte de paquetes, como 20 Sí, así. hay muchos paquetes. Y Estos son todos hay los que que estoy ponerle viendo. check a cada uno para que se activen o no. Sí, claro, pero lo que vamos a hacer, Joaquín, es que no le vamos a poner check nosotros manualmente, sino lo que vamos a hacer es que a medida que lo vamos usando en nuestro script, los vamos a ir activando con un código. De hecho, tú que ya tienes instalado, por ejemplo, el Tidyverse, si no terminaste de instalar, nosotros hoy día vamos a ocupar uno de los librerías que viene, o sea, uno de los paquetes que viene dentro del gran paquete Tidyverse, que se llama dplyr. Y yo para activarlo simplemente, al principio de mi código, voy a escribir esto. Este código de acá, que tengo escrito aquí, lo que hace es, permite usar la librería dplyr, que venía dentro del Tidyverse. O sea, le va a hacer, en conclusión, lo que va a hacer Joaquín eso es darle el check a ese paquete. Ah, perfecto. ¿Ya? Pero claro, a veces como que no conviene mucho que uno lo haga manualmente porque hay muchos paquetes, entonces tienes que estar buscando como cuál vas a usar. Después cuando ejecutemos este script,
al pasar a ejecutar ese primero, se va a activar y nos va a permitir ocupar el resto de los códigos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que va a ir pasando. Entonces, aquí, ¿cierto? Tenemos este que es activa la librería dplyr. Eso hay. Ya, nosotros tenemos aquí el R, tenemos el R, pero lo que no tenemos, lo que no hemos hecho es pasar este archivo Excel dentro del R. No sé, Luisa, ¿qué programa? No hay que descargar nada. O sea, si no puedes usar el R, que tenías que estar descargado para esta clase, puedes usar el RStudio online, ¿cierto? Que no necesitas descargarlo, sino que lo puedes usar de manera online, lo que mismo que estamos viendo acá. Aunque lo que hay que hacer es tener descargado el R, ¿ya? Entonces, hasta ahora lo que hemos hecho es escribir arriba, ¿cierto? Esta librería que vamos a usar en esta clase, nada más que escribirla porque después cuando la hagamos run, esto va a funcionar y nos va a activar esta librería. Pero lo principal que tenemos que hacer es pasar este archivo que tenemos abajo, pasarlo al R. Y es sumamente fácil una vez que tenemos activado el tidyverse. Yo simplemente acá me voy al archivo, ya como ven lo presioné y acá me aparece la opción de importarlo. Entonces vamos a ir aquí, ahí está el archivo, ¿cierto? Y le vamos a dar importar. Presione y importar. Profe, yo descargué el archivo en el escritorio, pero no me aparece en el R. Ya, porque es que tienes que buscarlo donde está, ¿ya? O sea, por ejemplo, tienes que ver qué te está viendo el R aquí. Si no está viendo algo, anda como o sube o anda a la carpeta donde lo guardaste. Ya. Por ejemplo, yo lo tengo guardado en el escritorio y lo que yo estoy viendo de mi carpeta de arriba es el escritorio. Si te fijas, tengo Home, Desktop, y estoy viendo mi escritorio. Entonces, tienes que ubicar bien en dónde está. Por eso es importante saber cómo dónde lo guardaste y para que saber cómo aquí dónde buscarlo. Profe, es que cuando me meto a Ujú. la carpeta desde el R, me sale acceso denegado y con todas las cosas y se me cierra. Me dice como error de R, no sé qué. Aquí a la carpeta a esto. Sí, No, a mí me pasa lo mismo, sale como sesión abortada. sí, Ujú. R, sesión abortada. Eso. Ya, bueno, a los que están teniendo problemas con el R instalado, ocupen el cloud por mientras, ¿ya? Como todos esos problemas que puedan tener como con esta importación de archivo o uso de R en su computador, lo vamos a ver fuera de la clase. ¿Ya? Así que por ahora, si no les funciona como el R, vayan y utilicen el RStudio Cloud. Profe, Ujú. ¿cómo usted selecciona para que se vean los archivos del escritorio en R? Ah, eso lo hice de esta manera. Aquí, por ejemplo, uno puede ir aquí está arriba el home, que es como todo, ¿cierto? Home. ¿No? Y aquí marqué desktop, que significa ese escritorio, ¿cierto? Ahí. Y me aparecen los archivos del escritorio. A ver, sí. ¿Ya? De esa forma lo puedo hacer así. No, profe, disculpe que no lo vi. Bueno, primero ves el home acá, el home, y después vas a la parte de desktop, ¿cierto? Que es tu escritorio, y te muestra como los archivos que están en el escritorio. En el caso de que lo hayas guardado ahí, yo guardé, por ejemplo, el archivo de Excel, lo guardé justamente en esta parte. Y ahí lo tengo. Bueno, la otra parte que vamos a hacer ahora es importar este archivo Excel al R, ¿ya? Simplemente marcándolo, ¿cierto? Y poner importar dataset. Y les debería aparecer esta pantalla que están viendo acá.
Ya le damos importar y nos va a aparecer aquí una nueva pestaña que contiene los datos que acabamos de importar, que son estas preferencias que estábamos hablando en la PPT. Entonces aquí está la columna, ¿cierto?, con las preferencias. Columna con datos cualitativos. Y si nos vamos a la pestaña aquí, ¿cierto? Ustedes pueden ver que como entorno LR, acá tengo dos pestañas. Una pestaña es el script. La otra es la tabla. Así que me puedo cambiar, ¿cierto?, a la otra pestaña que es justamente la del script o volver a esa que es la pestaña de la tabla. Así que una vez que ubico el archivo y lo logro importar dentro del R, lo siguiente es trabajar con esta base, ¿cierto?, que está aquí. Y para eso les voy a mostrar como los códigos que hay en dplyr con el cual se pueden hacer. Bien, para la gente que va a usar el RStudio Cloud, al entrar va a ver que hay una interfaz parecida a esta, pero aquí no le aparecen los archivos de su computador. Entonces, lo que usted tiene que hacer aquí es apretar donde dice More, ¿cierto? Y le va a dar la opción de subir un archivo propio. Ahí es donde tiene que subir archivo que estamos trabajando y le va a aparecer. ¿Ya? Para en caso de que no le funcione el R. Entonces voy a esperar 10 minutos para que hagan eso en el RStudio Cloud o en el R, ¿cierto? Y pasen este archivo acá. La idea es que tengan que ver lo mismo que yo, es decir, que le aparezca esto, le aparezca aquí esto en el entorno, que está acá. ¿Sí? La tabla aparece en el entorno. Si se pueden fijar, aquí también aparece como la cantidad de observaciones, que son las filas. Y esto de acá, que es las columnas. Cuando les comenté como que aparecía dentro de esta parte que se llamaba entorno en LR, usted siempre va a ver aparecer como todo lo que esté trabajando en LR. En este caso, lo único que tenemos todavía, o sea, cargado, es solamente esta tabla y es lo único que aparece en nuestro ambiente así que está ahí. Entonces dice que la data se llama gaseosa, ¿cierto? Tiene 48 observaciones, es decir, hay 48 filas que las reconoce inmediatamente. Y que hay una variable quiere decir que estamos trabajando con solo una columna. Claro que una tabla puede tener muchas más columnas, entonces puedo tener muchas más variables para trabajar. Este en particular tiene solo una columna. Así que de eso le sirve eso que ve en el espacio de la esquina superior derecha. Ya, para la gente que ya tiene instalado el R o le ha funcionado esto, quiero saber si cargó la parte de gaseosas o si pudo encontrar como esto que estaba haciendo yo acá, que era encontrar los archivos de esta manera, como yendo al home, ¿cierto? Y al desktop. Perfecto.
La gente que tiene problemas con su R va a tener que reunirse conmigo antes del viernes, o sea, mañana, para ir revisando el R que tiene instalado en su computador y así el viernes le quede bien instalado, ¿ya? Yo no tengo problema en que en ayudarlo a instalar bien el R. La idea es que le funcione a todos. Mira, justamente mañana, Luisa, tengo desocupado toda la tarde, entonces la idea es que me escriba un correo en la mañana y nos coordinemos para un rato en la tarde, porque la idea es que hagamos un Zoom para yo ver tu escritorio y veamos la instalación, yo vea cómo lo estás instalando. Así que agendamos la mañana para la tarde, ¿ya? Y para todos los que no les ha funcionado el R en el computador, para que yo les ayude a instalarlo. Bien, ¿qué vamos a hacer con esta columna? Como les contaba, uno quiere contar cuántos de cada cosa hay. Ya ese es como el objetivo de hacer esto. Entonces, vamos a ir por partes y acá les voy a contar algo que voy a ir comentando este script. El comentario es algo que no es un código, sino que más bien es solamente una cosa que me da como alguna descripción de lo que estoy haciendo. Sí. Por acá, las cosas que empiezan con este signo, con el signo gato, o chat, ¿cierto? Que son comentarios. Entonces, los comentarios sirven para ir como diciendo como qué hace cada cosa. El siguiente código permite activar la librería dplyr, que contiene funciones que nos ayudarán al manejo de datos. Perfecto. Eso es lo primero que he escrito. O sea, solamente este código que ven acá. ¿Cómo puedo echar a andar el código? Porque solamente lo tengo escrito, ya no lo he echado a andar. Ustedes seleccionan este código, le dan arriba Run y pueden activar o echar a andar ese código que acabamos de escribir. Entonces, si lo hago, se dan cuenta que aquí en la consola me aparece algo porque se activó ese código que acabo de escribir y ya tengo activada la librería. Eso es lo primero, tener activada esta librería. Y luego, lo que vamos a hacer es ver hoy día un código que se llama group by, y entonces aquí veremos el código group by y el código summarize. Son funciones de dplyr. Entonces, group by permite agrupar los elementos iguales de una columna. Cosa que nosotros queremos hacer. Queremos agrupar los elementos que son iguales dentro de nuestra columna. Sí, con CTRL también se puede, pero lo único que sí es que recuerda que eso te ejecuta solo una línea de código, ¿ya? Y si quieres como ejecutar más de un código, tienes que seleccionar. O si quieres ejecutar, por ejemplo, 3 códigos que están al medio, lo mejor es seleccionar esos 3 códigos y ejecutarlos. Cosa que te va a ser más útil en el caso de que no quieras como ejecutar todo o no quieras solamente ejecutar la última línea. Y para esto, ¿cierto? Entonces, ¿en qué estaba? Ah, ya, perdón. El conjunto group by y el summarize, estos son funciones que nos permiten, la primera, agrupar, y el summarize nos permite hacer operaciones con esas agrupaciones. Permite hacer operaciones con la agrupación. Entonces, nosotros queremos que el R nos agrupe los elementos de esta columna que estamos trabajando, y esta columna tiene un nombre. ¿Cuál es el nombre de esta columna? Entonces aquí,
Y la siguiente pregunta es, no es gaseosa Gaspar porque el nombre de la columna es el primer valor que está arriba de la columna. En este caso, ¿qué sería eso? ¿Sí? ¿Tipo? Tipo, exactamente. Exactamente. Tipo es el nombre de la columna. Entonces, ¿qué vamos a notar? La columna se llama tipo. ¿Y cómo se llama la tabla? Que ahora sí es como lo que decía en un momento Gaspar, ¿cierto? ¿Cómo se llama la tabla? La tabla se llama gaseosas. Entonces hay que aprender a distinguir esas dos cosas porque cuando tengamos una tabla que tiene más columnas, tal vez toda la tabla se llame gaseosas, pero cada columna tiene un nombre distinto. Para nuestro caso tenemos una tabla que tiene solo una columna, y claro, esta tabla se llama gaseosas, la columna se llama tipo. Y hay que tener en claro eso a la hora de que ahora vayamos a escribir el código en nuestro script. Ya hay que tener claro cómo escribirlo ahí en el script, esto que tenemos acá. ¿Alguna pregunta acerca de esto que acabamos de ver? Como identificar la tabla y la columna, ¿cuál es su nombre? ¿Y cuál era la función del summarize? El summarize, que lo vamos a ver de inmediato, funciona junto con el group by y lo que permite es hacer operaciones con esta agrupación. Piensa que group by lo que hace es solamente, de alguna manera, identifica quiénes son los grupos de esta columna. ¿Ya? Pero, ¿qué hacer con esos grupos? Es lo que hace Summarize. Yo puedo quizás contar lo que hay en esos grupos, puedo quizás hacer alguna operación con esos grupos, ¿cierto? Todas esas cosas las puedo sacar desde el Summarize. Pero primero necesito que el R sepa que yo estoy trabajando con grupos. Y esos grupos lo hace GroupBy. Por eso vamos a ver esos códigos en orden. Ya, ¿alguna pregunta? Pero de esto de acá, como el nombre de la columna, el nombre de los datos, para que pasemos a las funciones que vamos a ver. Bien, entonces, vamos ahora a ver cómo funciona GroupBy y cómo funciona el Summarize. Bien, el orden en que vamos a hacer esto es que usted tiene que poner primero acá, yo no voy a escribir el código real, voy a escribir lo general y después lo voy reemplazando. Aquí va el nombre de la tabla, va este comando que se llama comando pipe, que es porcentaje, ese signo porcentaje, pero que ustedes lo pueden sacar de esta manera. Pruébenlo inmediato que hay una forma rápida de escribir eso, que es haciendo control más shift más M. O en Mac es Command más Shift más M. Si hacen esa combinación, les sale el tiro ese ahí. Hay una combinación que lo hace rápido el R para que usted, porque es un código que vamos a escribir bien seguido. Entonces, ese de ahí. Y que a propósito se llama comando. Esto se llama pipe. Pruébelo a hacerlo, y lo va a hacer, ¿cierto? Le va a salir ese de ahí que, para no estar escribiendo manualmente como porcentaje, ese símbolo porcentaje, ¿cierto? Uno lo puede hacer mucho más rápido haciendo esto. Bien, ¿y qué viene después de esto? Después de esto vamos a colocar el group by. Ahí va la columna que se va a agrupar. Y después, ¿qué quiero hacer con esto? Quiero hacer
quiero contar, ¿cierto? Quiero contar, en verdad, lo primero que vamos a hacer es contar cuántos elementos hay de eso de ahí. Parece que hay una forma bien sencilla de hacerlo con eso de ahí. Ya, voy a ir escribiendo entonces cada cosa que hace este código de acá, que es el primer código que vamos a ver en R. Aquí siempre va el nombre de la tabla que estoy trabajando. ¿Por qué es importante? Porque podemos en algunos casos estar trabajando con más de una tabla, no solamente esta que estamos viendo acá, sino que podemos tener más tablas que estemos trabajando al mismo tiempo. Para nosotros, la tabla que estamos trabajando se llama gaseosas. Entonces eso es lo que voy a colocar en esa parte de aquí. En esta parte de acá, aquí va la columna que se quiere agrupar. Para nosotros, la columna que vamos a agrupar es una sola columna, que es la columna tipo. Y acá, este código permite contar respecto a la agrupación. Ahora, cuando uno agrupa las columnas por algún tipo, después puede hacer más operaciones. A ver, que es súper importante el group by para otros casos. Ahora lo estamos haciendo de forma muy sencilla porque estamos trabajando solamente con una columna. Ya como estamos trabajando solamente con una columna, nos va a quedar de esa manera. Entonces voy a ejecutar este código. Y lo que aparece por consola abajo, se va a dar cuenta que al ejecutarlo, me aparece esta tabla, ¿cierto? Que queríamos tener. ¿Se fija hasta ahí? Entonces, la consola nos muestra el resultado. Entonces, haga esa operación, tiene que salir lo que aparece abajo en la consola y se fija, hay un resumen de cuántas bebidas están en esta tabla. Ahora, cuando tiene una columna, ¿cierto? No tiene tanta utilidad, pero a veces nosotros tenemos más de una columna cualitativa, queremos contar más de un tipo, sobre dos tipos, por ejemplo, sobre tres tipos, también, o queremos como agrupar solo un tipo, pero contar algo que sea cualitativo, o sea, cuantitativo. Entonces, todas esas cosas cobran utilidad cuando uno empieza a manejar el group by junto con el summarize para hacer otro tipo de operaciones. Ya lo que estamos haciendo hoy día es generar una tabla de frecuencias. También en el R, en la próxima clase vamos a ver cómo graficar tablas de frecuencias en forma de barras y en forma de pastel, que lo vamos a hacer también con el R. Lo que no estamos haciendo aquí es guardar estos resultados, ¿ya? Esta tabla se está generando por la consola, pero no la estamos guardando en ningún lado. Entonces, para poder guardar esta tabla, nosotros podemos asignar esta tabla a una variable nueva, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer para poder guardar esto y que nos aparezca en el ambiente y la podamos usar más adelante. ¿Alguna pregunta antes de seguir con la última parte, que es guardar esta tabla, ¿cierto? Para que nos aparezca aquí en el ambiente. Yo tengo una. ¿Por Sí, qué esa dime. N al final de Summarize?
esa N Ah, no esa hay que N, ponerle ningún sí, número más adelante nada, después. nada. Y justamente lo que hace esa N, Gaspar, esa N es el código que es la función que permite que es como contar, Ya, ¿ya? ya, dale. Pero nosotros después te vas a fijar que nosotros le vamos a ir cambiando esto. Hay otra función aquí que pueden ser, por ejemplo, la media, que es para sacar, por ejemplo, el promedio de estos datos. Después le vamos a ir cambiando, podemos tener como la desviación estándar o simplemente la suma. Vamos a ir cambiando dependiendo de lo que queremos hacer. Entonces, lo que queremos hacer hoy día con los datos es solamente contarlo y para eso va como eso sin nada dentro, ya que es solamente contar. Así que sí, súper buena tu pregunta, porque uno cuando ve estos códigos, como lo que preguntaba Gaspar, la idea es entender qué hace cada código, qué hace cada cosa de ahí. ¿Ya? Entonces, en este caso, claro, lo que hace esa n es lo que nos está permitiendo contar. El summarize es algo que funciona como en conjunto con el group by, pero lo que tiene dentro summarize es la operación que vamos a hacer. Entonces, claro, en este caso la operación que queremos hacer es solamente contar, y por eso lo tenemos puesto como n. Ya, ya, buena. Ujú. ¿Ya? Así que para que no te olvides, de hecho es súper importante ese código porque lo podemos hacer siempre, lo vamos a seguir usando más, sobre todo para hacer estas tablas de frecuencias. ¿Ya? Ya, Belén, acuérdate que mañana puedes pedir una hora para que veamos el problema de tu R. Entonces, ¿cómo guardar esta información? ¿Ya? Esta información que no aparece solamente por consola, en realidad yo quiero que me aparezca en el ambiente allá. Así que lo último que vamos a ver de aquí es hacer lo siguiente. Entonces, esta información no se está guardando en ningún lado. Solo la vemos en la consola. Para poder hacer esto, ¿cierto? Guardarla en algún lado, lo que vamos a hacer es, para guardar esto en una nueva tabla, le asignamos el código anterior a una variable nueva. Y esta variable nueva usted le puede llamar como quiera, pero por ejemplo acá, ¿cierto? Le puedo decir, puedo escribir resumen, ahí. Yo le puse resumen, pero le puede escribir lo que usted quiera, escribe el mismo código que tiene arriba. Y entonces ahora, en vez de que esto que me generaba esa tablita que viene abajo, en vez de que esto se me muestre solamente por consola, lo que va a pasar es que se va a guardar en algo que se llama resumen y que me va a aparecer en el ambiente. De hecho, ahora lo voy a ejecutar acá. Ya no me mostró por consola el resultado, sino que lo que me aparece aquí es una nueva tabla que dice que tiene 5 observaciones y 2 variables. Si la marco para ver cómo es, la puedo marcar. Me dice aquí, esta tabla, me muestra la tabla de resumen y la tengo guardada y la puedo seguir utilizando más adelante. Entonces ahora no solamente me mostró el resultado, o sea, no me mostró el resultado por consola, sino que lo guardó en algo que estamos viendo acá. Entonces este código que es el que estamos viendo aquí, este de acá. Bueno, que esta es la tabla que estamos generando, y esto de aquí al lado nos permite, estamos guardando esta información en una tabla llamada resumen. Seba, una pregunta. ¿Cómo copiaste y ¿Sí? pegaste para que te resumiera eso? ¿Cómo hiciste ese Es paso? como lo de arriba, como esto de acá. ¿Sí? ¿Solo lo copiaste y lo pegaste en resumen? ¿Sí? Solo lo Ah, copié ya, y lo bueno, bueno. pegué. Pero le añadí esto nuevo, Gaspar, lo del principio, ¿cierto? Sí, Esto de sí, sí. acá. Entonces, al final la diferencia entre estos dos códigos, que es súper buena verla, la de arriba solo me muestra la tabla, pero la de abajo me guarda la tabla en algo que yo lo estoy diciendo.
Estas cosas son súper generales para el R y en verdad siempre hay que manejarlas como de esta manera, como dónde quiero guardar la información, cómo se hace este código, ¿cierto? El de group by, el de summarize, que les va a permitir hacer cada una de las cosas. Bueno, lo que hoy día estábamos viendo es solamente tabla de frecuencias, y ya a medida que ustedes vayan manejando más el R, vamos a ir viendo más cosas que se pueden hacer como con la materia que estamos viendo en clases. No, no tiene ningún comando esa, es solamente como escribirla así. Aunque esa flecha es bien intuitiva, o sea, es bien buena, a mí me gusta más que el otro lenguaje de programación, porque en los otros lenguajes se ocupa el igual. Y acá se ocupa esta flecha, que es como asignarle eso al otro, ¿ya? Asignárselo al otro de ahí. Ahora, eso se hace con dos teclas, la tecla directa, que es eso aquí, y el otro. Entonces, por ejemplo, no sé qué ganancia hay como en hacer como apretar dos teclas para generar otras dos teclas. Ah, ya, vamos, sí, los proyectos, de hecho, los vamos, a la hora que hagamos los trabajos en R, vamos a empezar a ver como qué es un proyecto nuevo dentro del R, una vez que tengamos bien como interiorizado lo del script y lo de las funciones en dplyr, ¿ya? Así que igual vamos a llegar a esa parte de generar nuevos proyectos. Pero en realidad piensa que un proyecto es como un ambiente de trabajo, en el cual uno hace varios scripts y tiene guardadas sus tablas, etc. Eso más que nada. Bien, entonces, bueno, hasta acá vamos a ver hoy día tabla de frecuencias, y la próxima clase vamos a ver, vamos a añadir más datos a esta tabla, que sería como la frecuencia relativa, ¿cierto? La frecuencia acumulada, y después vamos a graficar estas frecuencias en gráficos de barras, en gráficos de pastel, ¿ya? Eso también en R, para que veamos como toda la clasificación de datos dentro de esto. Sí, Profe, sí, tenemos la que voy a guardar subir, la voy a esto. subir. Sí, lo puedes guardar. Yo de hecho voy a guardar este script porque después igual, lo voy a subir igual, ¿ya? Y el script, la idea es que el script ustedes pueden como ponerlo en su R y ver como todo esto que tengo escrito acá, ¿ya? Para que los códigos le queden guardados también en su propio trabajo. Bien, sí, y la clase la voy a subir al tiro. La subo al tiro a YouTube, así que ahí la pueden ver. Seguimos entonces el día viernes. Su ayudante se llama Vicente Abrigo y él va a empezar la otra semana, ¿ya? Así que también la ayudantía, él se maneja harto en R, así que les puede ayudar también como a ver códigos. Y lo otro es que en la ayudantía también van a tener como trabajos que tienen que ir haciendo, ¿ya? Como algunos tipos de quiz o cosas así, que él los va a programar. Eso, entonces, seguimos el viernes, que estén bien. Chao a todos. Chao, Y chao, para, profe. profe, y para que nos ayude un poco, como tomar hora o Ujú. algo, ¿cómo se hace? Mañana, en la mañana mándame un correo para decirte cómo, a qué hora nos podemos reunir. Ya, perfecto. ¿Ya? Muchas gracias. De hecho, para todos los que les falta como instalar el R o no le ha funcionado hoy día, mándenme un correo mañana para yo solucionar sus problemas y así el viernes van a quedar con el R instalado. Ya, entonces le enviamos el correo mañana, no hoy día. Sí, no, mañana en la mañana, mañana en la mañana. Ya. ¿Ya? Chao, Ya. Seba. Ya.
Profe, Muchas Chao, que estén gracias. bien todos. Chao, chao. Chao. Chao, profe.